Bueno, se trata ni más ni menos que de Andrés Malamud, es politólogo, vive entre Olavarría y Lisboa. Estuvo con nosotros hace un tiempo charlando largo, cursó el doctorado, estudió Ciencias Políticas, obviamente, en la Universidad de Buenos Aires, doctorado de Ciencias Sociales y Políticas, habla 4 idiomas y nada. Y la verdad que me encanta poder pensar un rato con él la actualidad argentina. Aunque podríamos pensar también la del mundo, porque estamos en un momento realmente bastante especial en términos generales, también. ¿Cómo estás, Andrés? Tanto tiempo. Nancy Pasos te saluda. Me parece que no te estamos escuchando. ¿Tendrás muteado? Fíjate ahora, Ahora ¿me sí, escuchás? perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Y todos los que Un nos están viendo placer. igualmente. Y todos los que nos están viendo por YouTube, obviamente que lo tenemos también a él en imagen, así que lo pueden pispear. Bueno, ¿estás por Argentina o estás por Europa? Estuve hasta el lunes en Argentina, ahora estoy de vuelta en Lisboa. Bueno, me parece perfecto. ¿Y cómo se ve desde allá todo el lío entre Milei y el presidente español y Sánchez? Pedrito, Pedrito. amplia atención. Yo volví el lunes, viajé de Buenos Aires a Madrid, normal, lleno de argentinos. En el vuelo de Sí, Madrid a Lisboa también se venía hablando de Milei y de conflicto diplomático con Pedro Sánchez. un montón. Eran españoles, por supuesto, eran españoles, pero esto quiere Sí, decir que en España también esto fue noticia, fue una conmoción porque es la primera vez que alguien le dobla la apuesta. Hasta ahora Milei se dedicó a insultar a Petro, a Lula, a China y a cualquier comunista que se le cruce por delante, y ningún país tiene interés en pelearse con Argentina. Sánchez sí, pero no con Argentina, sino con Milei, porque tiene elecciones dentro de 2 semanas. Y claro, el partido Popular de centro derecha estaba primero en las encuestas. El Partido Socialista corría de atrás. Y qué claro. mejor, qué más conveniente que confrontar con la ultraderecha, Vox, que es la que lleva a Milei a España. Le conviene porque apaga al que estaba primero en las encuestas, polariza con el que estaba tercero. Es Claro. win-win. Se beneficia a Milei, porque cortina de humo para tapar la falta del pacto de mayo, y se beneficia a Sánchez, que tiene elecciones a la vuelta de la esquina, y a los dos les conviene tenerse como enemigo. O sea que en realidad fue una especie de sociedad de conveniencia. Sin ninguna duda, los que piensan que esto es un escándalo diplomático que perjudica las relaciones internacionales no vieron las carcajadas que había dentro de los palacios presidenciales. Porque así como Milei dice en público que lo tiene match point a Pedrito, lo mismo dice Pedrito en privado, porque es más recatado. Pero están Claro. felices, felices por este enfrentamiento. Bueno, le sirve, en ese sentido a España le sirve, también es cierto que hoy creo que fue también el canciller de la Comunidad Económica Europea, ¿no? El que salió a respaldar de alguna manera a Sánchez. Josep Borrell, que es español, no es Ah, que sale la Unión Europea a respaldar, sale el canciller porque es español y claro, socialista. Así que le claro. está haciendo el favor al Partido Socialista de España y de la Unión Europea. Esto es política pura, política doméstica, política electoral. No es Queda, política internacional. queda clarísimo. Bueno, 5 meses del gobierno de Milei. Luces y sombras, ¿cómo lo estás viendo? Va, si ves alguna luz. Sí, la luz es la desinflación. De las 5 ideas fuerza que Milei tuvo durante la campaña y cuando asumió, esta es la que consiguió. Claro, duplicando la inflación el primer mes de gobierno. Pasa de 12 a 25 y desde ahí la lleva a 8 otra vez. Pero esto es lo que la gente siente hasta esta semana en que el dólar se volvió a mover. Pero la desinflación es a favor de él, es un gol que él metió. Ahora Exactamente. El Banco Central no lo cerró, la dolarización no avanzó, el cepo no lo levantó y hasta donde sabemos está tratando de subir impuestos, por ejemplo ganancias, no bajarlos. Así que de 5 objetivos económicos, uno podemos decir que lo cumplió y los otros 4 no. En parte todo este escándalo diplomático tiene como función cubrir esos fracasos, que él no considera fracasos, sino demora. Exacto. Vos sabés que se empieza a hablar obviamente de un cambio de gabinete, de hecho ¿cómo viste desde allá o de viaje? No me acuerdo en qué momento estabas, el acto en el Luna Park. Estaba durmiendo. Ya estoy grande para la renga a las 2 de la mañana. Si hubiera sido más Totalmente, temprano, si hubiera estado allá, lo miraba. Pero el obviamente, pero acto, sí, el acto para mí demuestra lo que Milei siente que es encima de todo. Es un profeta que circunstancialmente ejerce las funciones de presidente. Su religión es el anarcocapitalismo. Su diversión es cantar. Cantar y atajar fueron sus dos sí, sí, sí. funciones antes de dedicarse a la economía y a la política. Es cantante de rock y arquero de fútbol. Son las cosas que le siguen gustando y se saca las ganas. ¿Cuánto le gusta esto a la población? Todavía no tenemos claro.
La primera bala que le entra a Milei son las marchas universitarias en todo el país. Él lo reconoce llamando, fíjate vos, causa noble a la educación pública. Cosa más inconsistente que llamar noble a lo público para un anarcocapitalista, no Es encuentro. Pero sin embargo, insólito. él se dio cuenta que sus votantes marcharon también y por lo tanto reculó. Esta por ahora no es una bala que le entra, pero la gente que empieza a notar que el sufrimiento se prolonga, a lo mejor no está tan contenta de ver cómo los que no terminan con el sufrimiento se la pasan de fiesta. No, eso desde ya. Viste que llegó también, él está, digamos, cada aparición que hace en todos estos días, desde el viaje a España sobre todo, se muestra como, bueno, me tienen envidia, soy uno de los dos líderes mundiales, terminó diciendo que era el más importante, ahora la tapa de Times, que obviamente ayuda a su orgullo. Terminó haciendo algo que realmente casi antológico, te diría yo, porque un periodista ayer se le anima a preguntar, viste que él da entrevistas y muy pocas veces responde preguntas, si se quiere, digamos, de estas que haya repregunta, etcétera, ¿no? En general son charlas con periodistas que o piensan como él o le hacen la claqué, como digo yo. Y aquí que un periodista de estos se animó a decirle, bueno, te pusieron populista, ¿no? En la tapa de Time. Y él dice, no, 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 pero en realidad es porque yo hago popular la derecha, ¿no? Explicó él, cuando en realidad el populismo, populismo en inglés, en castellano, en argentino, en lo que sea. ¿Leíste la nota de Time? No, intencionalmente no. Me mantengo al margen lo más desintoxicado que puedo y soy un... Llego tarde a esa nota, la leeré eventualmente. Por ahora no hace falta Porque vos para sabés. entender el revuelo. No, que causa, obviamente. Bueno, él se queda con la tapa, que es con lo que se va a quedar todo el mundo, La pero cuando tapa vos, dice radical, en realidad, que en sí, inglés sí, significa algo diferente a Argentina. Y sí, adentro lo obviamente, tratan de populista y dicen que no es liberal, porque liberal en Estados Unidos significa de izquierda. Están todos los exactamente. rótulos cambiados, pero populista es Están, populista en todos lados. pero Y populista, populista en todo. populista es populista, y populista significa la relación directa entre el líder y las masas sin intermediación institucional, sin Congreso y sin partidos. Y Claro, lo mi que ley pasa es, en es esa eso, dimensión, súper populista. total, Solo que él piensa que populismo es el que reparte, populismo es el kirchnerismo. Pero no es así como exactamente. se utiliza en el resto del mundo. No, 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 por supuesto. Tiene que ver básicamente con eso y sí, obviamente cuando habla de radical está hablando de la radicalización, no de radical por la UCR ni mucho menos. En función de todo esto, me hablaste de la luz, que es una, ¿no? Y las sombras, que es todo el resto, ¿no? Estamos ante un momento en términos económicos, no te puedo imaginar, los números que tenemos hoy son de marzo, o sea, cuando hablamos de recesión, cuando hablamos de actividad económica, etcétera, hasta ahora lo que ha cerrado, digamos, en paquete es el primer trimestre del año, pero te puedo asegurar que de marzo a mayo fue una cosa, pero lapidaria. Y sumado a esto, otro tema, que es, así como él empieza a domar y empieza a tener, digamos, una inflación más baja, la inflación deja de ser tema para que pase a ser tema otro, que es realmente otra de las calamidades argentinas, que tiene que ver con la desocupación, que hasta ahora no era tema, porque mal o bien la gente tenía laburo. Así es. Las sombras son bastantes y tampoco se le está viendo un rumbo al plan económico. ¿Vos qué pensás de todo eso? Bueno, esto lo percibo en persona porque yo estoy todos los meses en Argentina. Claro, Estuve en mayo, estuve en abril, estuve en marzo. Pero los números objetivos, imparciales de los estudios de opinión te muestran exactamente lo que acabas de destacar. La gente tenía dos preocupaciones, inflación e inseguridad. Y Milei las ataca con sus ministros de estrella, Caputo y Bullrich. La inflación empezó a perder importancia a medida que el dólar se quedaba quieto. Y la gente empezó a cambiar, a transferir sus preocupaciones de la inflación a la desocupación. No porque haya tanta desocupación, pero hay más que antes y sobre todo hay miedo a perder el trabajo. Además se da el caso, que ya venía de antes, del gobierno previo, de trabajadores formales que son pobres. Vos total. tenés un trabajo y estás en blanco y no te alcanza para pagar las necesidades mínimas. Esto además. Pero ahora a eso le sumás que podrías no tener el trabajo el mes que viene. Y esto las encuestas se está moviendo con una velocidad impresionante, contundente. La corrupción, como siempre, queda atrás. Cuarto tema. Total. Sí, 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 totalmente. Aunque, digamos, Milei aprendió rápidamente a utilizar los temas que le pueden
refrendar, digamos que le pueden dar cierto alivio en términos de, bueno, hablamos de Luna Park, no estamos hablando de la recesión o del dólar que se disparó, el blue, etcétera, etcétera, hablamos de otras cosas, ¿no? Y el tema de corrupción también lo sacó como lo usó en su momento el macrismo, eso aprendió bastante en ese sentido. ¿Y vos cómo estás viendo? Y, por ejemplo, la otra cosa que está pasando hoy tiene que ver con la explosión de emisiones y con la posibilidad de contagio en otras provincias, obviamente porque las provincias sí están súper ahorcadas. Ese es un problema, si Misiones es una excepción o una pionera. Si es una excepción, es problema del gobernador. Si es una pionera, es problema del presidente, porque van cayendo la ficha del dominó. Y la cuestión es saber dónde está la causa de lo que está pasando en Misiones. Hay una que es global, que es nacional, que es el atraso cambiario. Porque Misiones, como toda provincia fronteriza, vivía en parte de la gente que venía de los países Que vecinos viene, a comparar. claro. Y cuando cambia el tipo de cambio, se atrasa el dólar, entonces son los misioneros los que se van a comprar al país de enfrente. Lo mismo pasa en otras provincias fronterizas. En Misiones se agrava por lo que algunos llaman el impuesto al contrabando, anticipo del pago de los ingresos brutos, que te recomiendo que convoques a un economista de la Mesopotamia para que te lo explique bien, porque es No, muy pero sí interesante. lo tengo claro porque viajé un montón de veces a Misiones, me encanta esa provincia y tengo claro, digamos, que, a ver, las cosas en Misiones son más caras por esto que está diciendo, una cuestión contable que tiene que ver con un impuesto que anticipa el gobierno provincial. Exactamente. Bueno, esto es fascinante y no pasa en todas las provincias. La cuestión es cuánto de lo que pasa en Misiones es trasladable a los demás. En todas las provincias vemos a los gobernadores preocupados y tratando de aumentarle el salario a los policías, por supuesto, empezando por las provincias limítrofes de Misiones, donde yo estuve la semana pasada. Así que esto por ahora preocupa, pero si lo contienen en Misiones, entonces el problema es del Frente del Renovador de la Concordia. Vamos a ver si lo consiguen contener, porque en Misiones lo que vimos es desborde de un sector a otro. Los docentes que marchan también y son felicitados en vez de reprimidos por la policía. Si se subleva Obviamente. toda la provincia, es muy difícil mantener esto encapsulado en una provincia. Eso es cierto. Y decime algo, en el medio de todo esto, digamos, obviamente que siempre es muy interesante hablar de gobierno, pero empecemos a mirar también qué está pasando con la oposición, ¿no? O sea, una oposición que está ahora dando la batalla en el Senado. A mí me tocó estar en el Senado de la Nación la semana pasada, hablando sobre justamente la ley de bases y lo que tiene que ver con los medios públicos, sobre todo. Y si bien es cierto que están ahí tirándose entre unos y otros a ver quién consigue la mayoría necesaria para poder aprobar o directamente rechazar la ley, también es cierto que hay un rol especial que tiene el radicalismo, que realmente el radicalismo está en este momento en un tironeo interno que es increíble, ¿no? Vos venís un poco de esa fila, con lo cual, digamos, los conocés más que nadie. Los conozco bastante. Y sí, el radicalismo es el partido que está en el medio, en la línea divisoria entre la aprobación y el rechazo. Lo estaba en la Cámara de Diputados, donde se volcó hacia la aprobación. Incluso la primera vez, en febrero, hubo 2 radicales que votaron en contra de la general y algunos más que votaron en contra en particular. En esta última, en mayo, hubo abstenciones. Hubo mayor afecto societati, los radicales se pusieron de acuerdo en la línea gruesa y decidieron darle una oportunidad a la ley, que vino muy cambiada, vino con 200 artículos en vez de 600 Menos. y se negoció además en la Cámara de Diputados. En el Senado se está negociando de nuevo, porque el Congreso argentino es bicameral, que es algo que parece que el gobierno no había notado. Y las dos cámaras son independientes una de la otra. Y en el Senado hay una representación distinta de diputados. Diputados es el pueblo de la nación, en el Senado son las provincias. Y además los senadores se consideran especiales, en parte Sí. porque son menos que los diputados, cada uno vale más. Ahí Y está hay la otro verdad, radicalismo. digamos, si uno tuviera que decir, ahí está la verdadera casta, ¿no? O sea, está el lugar, pero a ver, Milei la usa para mal, yo lo estoy diciendo en términos, digamos, de el eje de la política, de cómo, digamos, de los códigos, vos te notás porque se llevan todos medianamente bien, no van a pasarse de la raya en general, o sea, hay todo un montón de códigos que tienen que ver con la casta política que están representados en el Senado. Es bueno contar esto también. La casta política ahora tiene mala prensa. En otra época se llamaba La Rosca y tenía buena prensa. Pero es Total. precisamente eso, son los políticos negociando, entregando para conseguir, que es la idea de la democracia. El que se lleva todo lo que quiere dejó al otro completamente insatisfecho. Eso es guerra, no es democracia. En democracia hay que ceder algo. Y vos sabés que el Senado, no sé, funciona diferente, todos van de corbata, no se visten como quieren, no aplauden, es mucho más recatado el ambiente. Y también es mucho más individualizado. Hay 14 senadores radicales, 3 se integran en el bloque, hay una senadora, Edith Terenzi, que está en un bloque Aparte. multipartidario federal,
Y de esos 14 diputados, 11 probablemente van a votar a favor de la ley con las modificaciones necesarias que ya se están negociando. Los otros 3 está por verse, pero querrían apoyar, por lo menos 2 de ellos, si se dan las condiciones, es decir, si ¿De se quiénes están aceptan hablando? O sea, porque ahí el voto principal, obviamente, es de Martín Lustó, que está todo el mundo Martín Lustó mirándolo. y Pablo Blanco de Tierra del Fuego, que son los 2 que votaron en contra la vez pasada, así que Exacto. no estoy cometiendo ninguna No, no, eso desde ya, infidencia. pero por eso te estoy diciendo, digo, Martín Lustó y Pablo Blanco, y la semana pasada, cuando yo justamente fui al Senado a hablar, en nombre de la agrupación Periodistas Argentinas, aquí que el día anterior, justamente, Milei había negociado con la UBA, le había dado los fondos a la UBA. Entonces yo le decía a Martín Lustó, directamente lo hago público porque fue, digamos, no estábamos solos, estábamos ahí. Y le digo, che, te va a costar, le digo ahora el voto, porque parece que te lo compraron el voto directamente. Entre la Universidad de Río Tercero, le digo, cedida, y ahora la entrega a la UBA, y la verdad que él se queda con eso, ¿no? Más allá de que lo mío era una chicana, pero claramente el gobierno, digamos, no tuvo drama en ir y hacer este tipo de gestos, como diciendo, casi parecía una especie de ida y vuelta de Banelco. ¿Te acordás cuando fue la Banelco, no? En el Senado. Me acuerdo, y no hago de esto una cuestión moral porque lo acabo de describir como parte de la política. Son negociaciones en las cuales se pide, se exige y se concede para conseguir parte de lo que uno quiere. Y si alguien considera que las universidades públicas son una causa que justifica votar alguna ley que no es perfecta, esto es parte de la política. Pero de eso se trata, están negociando. No estamos acá hablando de doctrina. Mi ley habla de doctrina cuando va al exterior y negocia pragmáticamente y reparte billetes cuando hace política en Argentina. Y así es como se hace política. El problema es que él prometió que lo iba a hacer diferente y termina Claro. siendo como todos los demás, pero después de todo, su gabinete, los que funcionan, fueron funcionarios de presidentes anteriores. Caputo y Bullrich de Macri, y Guillermo Franco fue funcionario internacional de Alberto Fernández, Exacto. para no hablar de Daniel Scioli. Así que en el fondo, la casta la tienen adentro. La casta está adentro, queda clarísimo, y él cada vez tiene más costumbre de casta, porque ahora está todo el mundo discutiendo si el viaje a España fue privado y se fue en el avión presidencial, ¿no? O sea, más costumbre no puede llegar a tener, Milei. Ahora, lo último que te pregunto en cuanto a esto, Andrés, es, digamos, a Milei si hay algo que no le gusta es que lo corran por derecha. Pero te cuento que, por lo menos en las últimas medidas, vos le podrás decir pragmatismo, pero, por ejemplo, retrasar el aumento en los servicios públicos puede llegar a tildarse de pragmático o de gradualista. ¿Cómo lo ves vos? Las dos palabras sirven, pero lo que demuestra es que tiene alguien que conoce el terreno. Y por terreno me refiero a América Latina. Cuando en América Latina un presidente tiene minoría parlamentaria, crisis económica y escándalo de corrupción, no termina el mandato. Y lo que gatilla la protesta que lo lleva de vuelta a su casa, a veces a la cárcel, son los tarifazos. En contraste con África, África es un continente pobre, donde lo que detona los estallidos es el aumento de la comida. En los países de renta media, como los de América del Sur, no es el aumento de la comida, es el aumento de las tarifas. Nafta o transporte público. Fíjate, o servicios públicos, en este caso el gas y la electricidad. Fíjate la conciencia que tienen del riesgo que corren. Esto demuestra que pueden ser locos, pero no tontos. Entienden en qué continente están trabajando, entienden en qué país viven. Y ya tuvimos un 2001. Y ellos tienen memoria de eso. Y están O- tratando de evitar que se repita. Obviamente. Andrés, y por último, vos sabés que los jueves tengo una charla, es una especie de columnista en nuestro programa, Guillermo Moreno, que viene diciendo algunas cosas y ayer de hecho estuvo y yo medio como que, no digo que me peleé con él, pero le señalé algunos puntos en los cuales claramente yo no estoy de acuerdo. Moreno está convencido de que Milei se tiene que ir, que realmente está haciendo cosas que son, que no estaban dentro de su pacto como candidato, etcétera, etcétera. Sobre todo habla de todo lo que tiene que ver con lo productivo, ¿no? Cómo se está resquebrajando, digamos así. Muchos hablan de un tercer industricidio en la Argentina. ¿Cómo lo ves en términos de estabilidad? Porque Milei también acusa a que hay quienes, digamos, quieren hacerle un golpe. Viste que en Argentina tenemos una larga historia de presidentes interrumpidos. Sí, Pero tenemos una historia mucho más larga de ministros de Economía interrumpidos. Es muy difícil encontrar un ministro de Economía que haya atravesado el mandato junto con el presidente. No hay. Si los ministros cambian antes, los ministros de Economía. Algunos presidentes tienen muchos. Hay un ministro de Economía que atravesó dos presidentes.
a Duhalde y a Kirchner, fue Roberto Labaña. Exacto. Uno de los mejores ministros de Economía, que parecía que lo acusaban de generar una primaverita, un veranito, y él se ofendía mucho diciendo, no, esto llegó para quedarse. Y empieza a deshacerse cuando Néstor Kirchner lo echa e interviene el INDEC. Total. Pero con Labaña teníamos un buen gobierno y una buena gestión de la economía. Yo creo que no era posible Labaña sin Remel-Genikov, el ministro que lo antecedió. Cumplió una función que para él fue muy impopular, pero alguien la tenía que hacer. Yo tengo un sueño, y es que Milei esté cumpliendo esa función que es necesaria, que alguien tiene que cumplir, y que los demás demostraron que no sabían hacerlo. El acuerdo político de la última década llevó a la Argentina a perderse la década. Acuerdo político, no porque hayan estado de acuerdo políticamente Macri, Cristina y Alberto Fernández, pero el consenso tóxico de mantener el funcionamiento perverso del Estado, de cobrar impuestos caros a los que pagan y no cobrarle a los que evaden, eso se mantuvo a lo largo de toda la década y venía de antes también. Los registros de automotor y todas esas cosas con las que ahora todos están de acuerdo en sacar. Si no venía Milei a disrumpir, acabo de inventar el verbo, a romper todo lo que funcionaba mal, no era posible construir después. Yo no sé si Milei está en condiciones de construir después, pero hace falta que destruya esos consensos tóxicos, que los demás hasta ahora no habían conseguido. Así que Milei cumple Lo una función. trataste a Milei casi de ministro de Economía, o sea, recambiable absolutamente. Yo creo que él estaría satisfecho con el título, porque a él no le interesa nada más que la economía. Incluso cuando hace doctrina internacional, cuando hace proselitismo, cuando se convierte en profeta, es profeta de la Escuela Austríaca de Economía, es profeta del anarcocapitalismo. A él no le importa el sistema electoral, Sí, ni la igualmente reforma laboral. no resiste una entrevista en serio, sobre eso. O sea, si Yo yo no soy que. economista, No, yo te lo tampoco, dejo pero. listo para la entrevista. No, yo tampoco soy economista, pero 4 conceptos de la austríaca la tengo y claramente el señor se lo está pasando por el tuje, literalmente. Pero bueno, no importa. Por eso lo que te decía es que lo que él tiene es interés en la economía. Si tiene conocimiento, lo evalúan a otros. Pero a él le interesa la Otros. economía. Lo demás lo aburre. Por eso la rosca la hace la hermana con los Menem, no él. Por eso el Sí, sí. gabinete parece, hay rumores ahora, que las decisiones no son de la lista negra, no la hace. La hace la hermana. Así En funciona el, el gobierno, es división del trabajo. Y no es una crítica, te es voy a cuestión de descripción. spoilear, te voy a spoilear algo de la nota del Times, y Dale. es que él cuenta con comillas, ¿eh? O sea, viste, vos sabés que cuando un periodista que escribe para Literal. Norteamérica le pone, es literal, él cuenta que sus mejores asesores son sus perros y que tiene sesiones, digamos así, de comunicación telepática con ellos. Confesión de parte. Solo Con te algunos no queda más spoileo que Solo te spoileo eso, lo seguimos otro día. Andrés, un placer como siempre. Muchísimas, muchísimas gracias. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10.